La policía sigue tras los pasos de Diego Perotti, el ex convicto con salidas transitorias sospechado de matar a 4 personas en Jackson. Había sido condenado a 8 años y violó el régimen de salidas transitorias, con que fue beneficiado en 2 oportunidades. Horas antes de que fueran descubiertos los cuerpos, había sido detenido con una identidad falsa, tras lo cual fue liberado. Información exclusiva con Pablo Fernández. Una ambulancia que transportaba un corazón para un trasplante chocó en Córdoba, por lo que el órgano llegó a destino en un remis. En medio de la dramática situación, un médico tomó una decisión que puede salvar una vida. La Cámara de Diputados debate el proyecto de ley que recupera el control estatal sobre YPF. La sesión especial está marcada por un fuerte apoyo a la iniciativa oficial de parte de la mayoría de los bloques. Por estas horas, Luz Milagros cumple un mes de vida. La beba, nacida prematuramente en el Hospital Perrando de Resistencia y dada por muerta, parece sacar fuerzas inmensas de su pequeño cuerpo para seguir adelante. Su estado es delicado aún, pero las esperanzas se renuevan, gracias a Dios, día tras día. Denuncian a un sacerdote por golpear a una ex empleada doméstica. La mujer que llevó el caso a la justicia asegura que además fue amenazada. El padre Juan Humberto Biosetich fue obligado a abandonar la parroquia San Pedro de Morón, donde también vivía, y se mudó a otra casa. Una adolescente de 19 años murió en Inglaterra víctima de anorexia. Trabajaba como modelo desde hacía varios años. En 2 semanas se registraron 2 casos similares en ese país. Lionel Messi marcó 3 goles para el Barcelona y obtuvo un nuevo récord. Acumula 68 goles, con lo cual supera por 2 a Pelé y por 1 a Gerd Müller. Es el máximo goleador en una temporada en el fútbol mundial. Ya no están para desmentirlo. Los dos murieron jóvenes. Una versión asegura que Michael Jackson y Whitney Houston mantuvieron un romance en secreto. Lo reveló un guardaespaldas que trabajó con Michael Jackson hasta que murió el rey del pop. Muy buenas tardes, esta es la segunda edición de Tele9. La policía sigue tras los pasos de Diego Perotti, el ex convicto con salidas transitorias, sospechado de matar a 4 personas en Jackson. Había sido condenado a 8 años y violó el régimen de salidas transitorias, con que fue beneficiado en 2 oportunidades. Horas antes de que fueran descubiertos los cuerpos, fue detenido con una identidad falsa, tras lo cual la policía lo liberó. El horroroso cuádruple crimen de Hudson dejó a la luz una historia judicial que ya por estas horas ha desatado un escándalo. Y la justicia de La Plata quedó enredada en el centro de las críticas. Es que Diego Perotti, el principal acusado de la masacre, supo aprovechar todos los beneficios del sistema carcelario y hasta pareciera abusó de ellos. El sospechoso había sido condenado por 2 robos calificados por uso de arma de fuego, por los cuales cumplió 8 años de prisión. En 2011 fue beneficiado con salidas transitorias, aprovechando la oportunidad para fugarse. Tiempo después fue recapturado, pero llamativamente logró otra vez el mismo beneficio en marzo del 2012 y se volvió a fugar. Allí se escondió en la vivienda de su pareja Lorena Sosa, para después, según se cree, asesinar a todos los habitantes de la casa de 138 y 59. Pablo Fernández está con nosotros porque tiene información exclusiva sobre este terrible caso. Pablo, ¿cómo es posible que haya quedado o le hayan dado el beneficio de la libertad en 2 oportunidades habiendo violado ese permiso de salidas transitorias? Esas extrañas respuestas que da la justicia, y en este caso el Tribunal Penal número 2 de La Plata, a cargo del doctor de ejecución penal, a cargo del doctor José Nicolás Villafañe. A ver,
Él es acusado en el 2003 de un episodio del 2001 y del 2003, robo calificado por el uso de arma de fuego. Se lo condena, hace una condena menor, digamos, reducida, 8 años, inmediatamente salidas transitorias para poder trabajar. ¿Qué es lo que hace en la primera salida? Se escapa. Se escapa y no vuelve a la cárcel. Entonces inmediatamente es dado como prófugo. La policía lo busca hasta lo que lo recaptura. Muy bien, ya tenía el beneficio de las salidas transitorias. ¿Qué pasa? Al año sorpresivamente vuelve a recibir ese beneficio. El mismo juez le otorga nuevamente ese beneficio. Todavía los periodistas están yéndole a preguntar por qué se lo dio 2 veces ese beneficio. Si se lo dio uno y se declara en rebeldía, digamos, en el estado de la profuguez, como se dice en el sistema legal y carcelario, ¿por qué se lo vuelve a dar en el 2012? ¿Qué pasa? Se los da en marzo, se vuelve a profugar. Se esconde en esta casa. Se empieza a delinquir con una identidad falsa. Y atención con este dato. El domingo 22, o sea, 4 días antes de que aparecieran o que fueron asesinados, en teoría, según dicen los médicos, las 4 personas, Perotti, con un DNI falso, habría sido detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Y lo detuvieron en tentativa de robo, con la carátula tentativa de robo, con un DNI falso a nombre de otra persona. Se hizo la consulta al fiscal, esa persona del DNI no tenía antecedentes e inmediatamente fue puesto en libertad. Esta situación, aparentemente cuando llegó a su casa su novia, una de las mujeres asesinadas en la casa, su novia le habría dicho que no lo quería ver más. A partir de ese momento, este hombre Perotti habría pergeñado la manera de deshacerse de toda la familia para poder quedarse con la casa. Dicho sea de paso, puso al hijo, que también amenazó a la madre de Lorena, justamente de muerte. Lo puso al hijo para cuidar. De 14 años. De 14 años. Pero en el interín asesinó hasta 4 personas. ¿Qué hizo? Usó picos y palas y masas, elementos que había allí, porque el dueño de la casa iba a realizar una refacción. Los utilizó. Los investigadores creen que no lo hizo solo. Los investigadores creen que si Perotti asesinó a estas 4 personas, tuvo la ayuda de alguien. Que es imposible poder asesinar a 3 adultos simultáneamente y sin hacer ruido cuando va asesinando. Es imposible. Salvo que, como se encontraron manchas de sangre a 1 metro, lo haya hecho cuando todos estuvieran durmiendo. Sin embargo, alguien debería haberse despertado, salvo que haya habido ataques múltiples y con eso se llevaron la vida de estas 4 personas. La cuestión es que en este momento este hombre está prófugo, está con un DNI falso y en cualquier momento la justicia libera una fotografía, una imagen de Perotti para que inmediatamente la sociedad llame a la fiscalía o a la policía y pueda dar datos de este hombre que hasta ahora es el único prófugo acusado de esta masacre de Hudson, como se llama por estos momentos. Gracias, Pablo. De nada. En instantes. Ocurrió en la ciudad de Córdoba. Una ambulancia transportaba con urgencia un corazón para un trasplante, pero en el recorrido chocó con una moto. El médico no dudó un instante, tomó un remis y llegó a destino y el trasplante pudo realizarse, afortunadamente. Pero esta no es la única ocasión en donde un accidente de tránsito pone en riesgo la realización de un trasplante. El helicóptero acortó los 300 kilómetros de distancia entre el hospital donde había muerto un hombre por un incidente de tránsito y el sanatorio donde una joven luchaba por seguir viviendo. Pero en el apuro, un médico tropezó y la heladera donde transportaba el corazón ablacionado se destapó, por lo que el órgano cayó al pavimento. Rápidamente los profesionales lo levantaron y siguieron viaje para realizar el implante a Erika, de 28 años, quien pocos días después fue dada de alta. El accidentado traslado de enero en México fue recordado ahora cuando en Córdoba la ambulancia que llevaba un corazón desde Buenos Aires chocó con una moto, por lo que el órgano fue conducido a destino en remis. La ambulancia que lo trasladaba lamentablemente sufrió un accidente de tránsito
y la gente que venía dentro de la ambulancia, el equipo de ablación, decidió, porque los tiempos nos corrían y necesitábamos llegar al hospital lo antes posible, dividir el equipo de ablación que venía y tomó uno de los médicos con los 2 instrumentistas y se continuaron el traslado del injerto al hospital, y el resto del equipo se quedó en el lugar del accidente y atendió los heridos que estaban involucrados en ese accidente. Lejos de las críticas que les valieron a los médicos mexicanos por su presunto descuido, lo que obligó luego a reforzar los protocolos de seguridad en el traslado de órganos, a los argentinos les destacaron su rápida capacidad de reacción. Fue su decisión la que permitió continuar con el proceso del trasplante cuando ya se agotaba el tiempo. ¿Y el trasplante se pudo hacer bien? Sí, por supuesto. Terminó anoche a las 21 horas. Estamos cursando las primeras 12 horas del postoperatorio. Era un paciente que estaba en una situación muy delicada de salud, lo sigue estando. Necesitamos que pase un poco más el tiempo y ver en qué circunstancias continúa. Un adolescente de 16 años murió tras participar de una carrera de mountain bike en la localidad mendocina de Tupungato. Franco Giuliani cruzó la meta con los brazos en alto, pero al bajar de la bicicleta se desplomó. Tuvo 3 paros cardíacos y no pudieron reanimarlo. Esperan la autopsia para determinar la causa de la muerte. Franco Giuliani tenía 16 años, cruzó el arco de triunfo en el 9º puesto de su categoría y cayó desvanecido casi sobre la línea de sentencia. Tras el desmayo, sufrió convulsiones y fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Hospital General Las Heras. Minutos después, falleció. Según los lugareños, el joven era un amante de los deportes de las 2 ruedas, destacándose no solo por la práctica de mountain bike, sino también en el motocross. El adolescente fue campeón de la categoría junior en la competencia cuyana de motocross en 2011. La tristeza puso un velo sobre los 300 competidores que enfrentaban 80 kilómetros en Tupungato, Mendoza, y sus familias no quedaron ajenas al hecho, cuando la dolorosa noticia corrió junto a ellos. Algunos vecinos concurrieron al lugar, ya que el chico era hijo de uno de los organizadores de la competencia. Graves denuncias contra un sacerdote en la localidad de Morón por parte de una empleada doméstica. Estamos en vivo en el lugar. Luis Grimaldi. Claudio, y el sacerdote Humberto Bojovich de esta iglesia, estamos en la calle Cantón 250 en Morón, fue denunciado por maltrato hacia una empleada, como vos decías, y la iglesia informó que el párroco fue apartado en forma preventiva mientras se aguarda una posible denuncia penal para seguir actuando. También recordemos que además de ser denunciado por esta mujer, una mucama, una empleada de la iglesia que limpiaba el lugar, hacía 10 meses que estaba este cura en esta iglesia, que lo acusa de tener un hijo y de maltratos y de violencia. También está siendo acusado por una abogada, Lorena Echeverri, quien dice que ella sufrió en primera persona las agresiones de este cura que ahora está, como decíamos, apartado de la iglesia. En instantes, algunos testimonios de los vecinos que están impactados porque se trata justamente de una figura eclesiástica. Gracias, Luis. Un joven atleta murió durante una competencia en Tucumán. Ignacio Studer, de 27 años, golpeó su cabeza contra una roca cuando se tiró al Río Grande para rescatar a una compañera. Ignacio perdió el conocimiento y murió ahogado. A 2 días de la tragedia se dieron a conocer nuevas imágenes del accidente. Toda una vida por delante tenía Ignacio Studer, este joven atleta de 27 años, amante de los deportes extremos. Studer, quien residía en Córdoba, había viajado a Tucumán para la competencia Ecoatletas, en donde participaron 286 deportistas de todo el país. Incluso en su muro de Facebook, Ignacio había manifestado el entusiasmo que sentía por participar de la carrera. Durante el recorrido, los competidores debían pasar por diferentes localidades de alta montaña y cruzar varios ríos, reto por el cual Ignacio sentía un gran entusiasmo. El accidente quedó registrado por uno de los competidores. Se produjo en la zona conocida como el Ciambón, a unos 20 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán. Allí Ignacio Studer vio a una joven competidora que pedía auxilio en mitad del cauce y se lanzó desde una orilla para ayudarla. Jamás se imaginó que ese acto de solidaridad le iba a costar su propia vida.
El joven perdió el equilibrio y golpeó su cabeza contra una roca. Ni el casco que tenía puesto le pudo salvar la vida. Ignacio perdió el conocimiento a los pocos segundos y murió ahogado. El cuerpo de Studer fue arrastrado por la fuerte correntada a cerca de 100 metros, donde logró ser sacado por otros compañeros. La joven que Ignacio quiso rescatar pudo salvarse y fue rescatada por otros competidores. Solo se había quebrado uno de sus brazos. Cuando se confirmó el deceso del joven, los organizadores de la competencia decidieron suspenderla, aunque algunos atletas completaron el recorrido por no estar al tanto de lo sucedido. 27 años y toda una vida por delante. Se tiró al río en un acto instintivo para ayudar a una compañera. Logró salvar una vida, pero perdió la suya. Se fue demasiado joven, pero se fue como un héroe. Nos referimos ahora al triple homicidio de Bernard. La autopsia determinó que el asesino ejecutó a sus víctimas de 8 disparos. Mañana, el acusado prestará declaración ante los tribunales de Quilmes por ese hecho. En el día de hoy, declaró por el tiroteo que protagonizó en el barrio porteño de Barracas, donde fue detenido. Una deuda fue el detonante que utilizó el ex policía Juan Guillermo Moreno para vengarse de Guillermo Mouso. Una venganza que derivó en el homicidio de 3 personas a sangre fría. El sargento retirado de la Policía Federal, detenido por la masacre, declaró esta mañana ante la justicia porteña por el tiroteo que culminó con su detención en Barracas y donde una persona resultó herida. Mañana Moreno será indagado en los tribunales de Quilmes por los delitos de homicidio simple por el crimen de su acreedor Mouso en concurso real con doble homicidio calificado criminis causa por las muertes de los 2 amigos de Mouso, Farinola y Vilar. La autopsia realizada determinó que el asesino ejecutó a sus víctimas de 8 disparos. Guillermo Mouso presentaba un solo disparo en la cabeza. Su amigo Sergio Farinola 2 tiros. Y con quien más se ensañó el asesino fue con el otro amigo, Gabriel Vilar, quien recibió 5 balazos. El hecho ocurrió el lunes pasado en una casa situada en la calle Belgrano 783 de la localidad de Bernal, partido de Quilmes, donde Mouso, el dueño de la vivienda, estaba con su hijo discapacitado y 2 amigos. El ex policía Moreno llegó con una pistola calibre 45, ejecutó a Guillermo Mouso y luego hizo lo mismo con los 2 amigos que de forma circunstancial estaban en la casa. La principal hipótesis es que Moreno mató a Mouso porque tenía una deuda de entre 80 y 100 mil pesos. Los otros 2 hombres eran amigos que estaban en el lugar equivocado. La mujer de Mouso llegó de hacer compras y fue testigo directa de las ejecuciones de los amigos de su marido, pero no fue atacada y salió ilesa. Quien se entera del hecho es la mujer de uno de los fallecidos, que es la dueña de casa que ingresaba al domicilio. ¿Se entera? O sea que las circunstancias anteriores no las conocemos. ¿Hay testigos del hecho? No. Del hecho en sí, digamos, está el hijo de la pareja, que estaba dentro de la casa, y la mujer que llegaba justo. Moreno escapó en un auto Volkswagen Gol blanco con el que chocó 2 veces antes de ser detenido en el barrio porteño de Barracas y luego de tirotearse con policías en un enfrentamiento en el que un portero resultó herido de bala. A casi 3 meses de la muerte de la modelo Jazmín de Gracia, su novio publicó para recordar